historia cuando hicimos un pastel y no sabíamos que era para un artista. Nos llegó un WhatsApp pidiéndonos cotizaciones de varias imágenes para un pastel. Nosotros normalmente ya no replicamos pasteles, sí respetamos las ideas de los clientes, pero les damos nuestro toque y agregando elementos que a ellos les gustan. Después de varias horas de estar platicando con la clienta qué era lo que quería, nos dio luz verde para hacer el pastel. O sea, sí terminó haciendo su pedido. Yo, como soy súper despistada y ya lo vieron en una historia cuando se me olvidó quién era Emma Roberts, pues me dijo el nombre del cumpleañero y yo ni en cuenta quién era esa persona. Lo normal en mí, soy como Dory, todo se me olvida. El tema del pastel era sobre una guitarra que le habían robado a su esposo que él amaba. Se llegó el día en que teníamos que llevar el pastel y como todo buen pastelero, rogándole a Dios porque el pastel llegara intacto a la fiesta. Llegamos al domicilio y había una caseta de vigilancia. Entonces el vigilante le preguntó a Efraín que a dónde llevaba el pastel, qué dirección y a nombre de quién estaba. Efraín volteó a verme y me preguntó para quién era el pastel. Like para segunda parte. Esta es la segunda parte cuando hicimos un pastel y no sabíamos que era para un artista. Estando en la caseta, Efraín me preguntó que para quién era el pastel y yo le dije que era para Sergio Ballín. Efraín se me quedó viendo con una cara de sorprendido y así de what the fuck. Después de ver que me estaba viendo muy raro, le dije ¿qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué hice yo? Y me dice, mi amor, ¿qué no sabes que Sergio Ballín es el guitarrista de Maná? Y antes de que empiecen a bombardear los comentarios diciéndome ¿quién es Maná? Es una agrupación mexicana que toca las canciones de En el Muelle de San Blas, Mariposa Traicionera, y la verdad no me sé las otras canciones, pero si les preguntan a sus papás, claro que van a identificar quién es Maná. La guitarra que pusimos en el pastel es de fondant y es igualita a la que le robaron. Nuestros pasteles siempre hechos con amor y calidad para cualquier cliente. Anexamos evidencias. Es una guitarra que a mí se me representa. Una Fender Strato del 65 que me robaron. 65 que se robaron. Era mi guitarra más querida. Con esa grabé Muelle de San Blas, Mi Verdad, tantas rolas. Y me la robaron. Pero ahora en mi cumpleaños 49... Hoy les voy a contar la historia cuando un taxista llegó a la pastelería por un pastel de 15 años y nosotros no lo teníamos hecho. En ese entonces todavía teníamos local para entregar pedidos y la producción de los pasteles se hacía en nuestra casa porque el local era muy pequeño. Ese día era fin de semana y pues obviamente teníamos mucho trabajo y la persona que nos ayudaba nos marcó por teléfono para decirnos que estaba un taxista preguntando por un pastel de 15 años que tenía que recoger en nuestra pastelería. En ese momento nosotros nos asustamos muchísimo porque no habíamos recordado que tuviéramos algún pastel agendado, sobre todo de 15 años, para ese día. Pero bueno, tampoco descartábamos la posibilidad de que se nos hubiera pasado agendar ese pastel. Nos pusimos a buscar algún mensaje, llamada o algo que nos dijera que sí habían agendado el pastel y no encontramos nada. Pues ya le dijimos al señor todo lo que estaba pasando, pero en ese momento el señor se puso súper insistente, estaba muy necio y no se quería ir hasta que no le diéramos el pastel. Esta es la segunda parte cuando un taxista llegó a la pastelería buscando un pastel que no teníamos hecho. En la primera parte nos quedamos que el señor estaba súper insistente y no quería irse hasta que no le diéramos el pastel. Le dijimos que le marcara a la persona que lo había mandado a nuestra pastelería para que le dijera la dirección correcta donde tenía que recoger el pastel pues de los 15 años. Yo la verdad no sé qué estaba pensando el señor, pero estaba súper insistente y necio que ahí era y que hasta nos iba a quemar en Facebook si no le entregábamos el pastel. Lo peor de todo no era eso, sino que la chava que nos ayudaba estaba sola en el local, porque como ya les había dicho, la producción de los pasteles se hacía en nuestra casa y ella estaba sola allá porque nos estábamos comunicando con ella solamente por el teléfono. Ya estábamos súper nerviosos, así que le dijimos a la chava que le dijera que le íbamos a marcar a la policía. Fue del modo que se fue este señor. Pero bueno, ya nos había pasado esto con pasteles más chicos, pero este taxista sí tenía mucha ambición en la vida. En esta historia que les voy a contar no sé cómo decirlo de una manera que no se escuche tan feo, pero esta es la historia cuando nos discriminaron y nos estaban negando la entrada a una expo donde nosotros éramos expositores. Pues resulta que una marca de repostería nos invitó para dar clases demo gratis de pasteles. Para entrar a la expo te dan un gafet donde dice que eres expositor y no visitante. Eso te da como privilegios, por así decirlo, entrar antes de que comience el evento, poder entrar y salir sin ningún problema y etcétera, etcétera. O sea, básicamente vas a trabajar y por eso es que te dan ese gafet. El horario para que entren los visitantes es a las 10. Antes de eso solamente pueden entrar los expositores. Nosotros estuvimos ahí 2 días sin ningún problema, traíamos nuestra filipina y nuestro gafet. El último día llegamos antes de las 10 a la puerta de acceso porque queríamos despedirnos de las personas que nos habían invitado al evento. Ese día ya traíamos ropa normal, pero sí traíamos el gafet para poder entrar. Se los mostramos a las personas encargadas, pero en ese momento nos comenzaron a negar la entrada.
Esta es la segunda parte de la historia cuando no nos dejaban entrar a una expo donde nosotros éramos expositores. En la primera parte nos quedamos en que le enseñamos los gafet a las personas de la entrada. Lo primero que hicieron fue darnos nuestra barrida, así de esas que te echan hasta el polvo. Lo segundo es que estaban revisando el gafet de arriba a abajo como si fuera falso. Se voltearon a ver entre ellas y nos comenzaron a negar la entrada. O sea, yo entiendo que no nos vemos como unos fresas y como personas muy decentes. Tenemos tatuajes, no nos vestimos así como que muy formales y así, pero era pleno 2022, o sea, estoy impresionada de que de verdad nos vieran de esa manera. O sea, nosotros tuvimos que sacar el celular para enseñarles fotos de un día antes, para mostrarles que estábamos en el stand con todas las personas que se estaban tomando fotos con nosotros, pero bueno, después de tanto drama y las evidencias nos dejaron entrar, pero dime tú qué hubieras hecho en nuestro lugar. Gracias por seguirnos y los queremos mucho. Bye. Esta es la historia cuando se equivocaron de pastelería. Esto pasó antes de que tuviéramos nuestro primer local, así que entregábamos los pedidos en nuestra casa. Entonces era súper raro que alguien llegara a tocar a la casa a menos de que tuviera un pedido para recoger. Ese día estábamos trabajando normal y tocaron el timbre. Efraín y yo nos quedamos viendo como pensando que iban a recoger un pedido, pero ese día no teníamos entregas. Así que salió a recibir a la persona y era un chico que traía un paquete en las manos. Cuando Efraín entró, me dijo, trajeron estos monos de Toy Story para ponerlos en un pastel que dijeron que era para este fin de semana. En ese momento me puse súper nerviosa y le dije a Efraín, ayúdame a revisar bien la agenda porque según yo no tenemos pedidos de ese tema para el fin de semana. Y es que en ese entonces yo era la que agendaba los pedidos y hacía las notas de venta. El chavo llevaba tanta prisa que ni siquiera el nombre de la persona a la que estaba agendado el pastel nos dejó. Así que estábamos en una incógnita de que no sabíamos qué estaba pasando. Esta es la segunda parte cuando se equivocaron de pastelería. Nos pusimos a buscar como locos, revisamos mensajes de Facebook, de WhatsApp, llamadas, absolutamente todo que nos pudiera indicar por qué no estaba agendado ese pedido o si teníamos alguna conversación con la persona que lo había encargado. Y después de nuestra búsqueda incansable, no encontramos absolutamente nada. Yo en ese momento estaba súper segura que no se me había olvidado agendar ese pedido. Sobre todo porque nosotros casi nunca hacíamos pasteles que llevaran como juguetes de decoración. Y bueno, como no pretendíamos quedarnos con los juguetes, hicimos una publicación en Facebook diciendo que alguien nos había traído estos juguetes y tenía un pastel para el fin de semana, pero no era con nosotros. Anexamos la fotografía de los monos que nos habían llegado esperando que alguien se reportara para recogerlos. Y por fin alguien se pronunció y escribió un comentario. Hola amigos, por fin pudimos subir chismecito pastelero o chismecito, ya no sabemos qué es, pero esta es la historia cuando nos dimos cuenta de una infidelidad al hacer un pedido. Pues una chava nos encargó unos cupcakes que le iba a regalar a una persona que estaba a punto de inaugurar su bar. Nos dijo que lo necesitaba para una fecha súper específica porque ese día iba a ser la apertura y se los quería regalar ahí. Un día antes del evento, ella recogió los cupcakes, pero como que no le gustaron tanto porque estaban muy sencillos y nos pidió que le pusiéramos más cosas. Estuvimos mandándole fotos de cómo estaban quedando y por fin le gustaron, diciéndonos que al siguiente día pasaba por ellos muy temprano, pero llegó la fecha de la inauguración y ella no pasó nunca por sus cupcakes. En ese entonces nos hacían los pedidos por Facebook, así que nos metimos a su perfil para poder contactarla porque por celular no nos contestaba. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, porque tenía una publicación donde etiquetó al chavo que le iba a regalar los cupcakes diciéndole que gracias por haberle invitado, que no sabía si ella era poca cosa para él. Y sí amigos, viendo quién era el chavo, tenía fotos del evento al lado de una chica que al parecer era su esposa. Esta es la historia de cuando le dije a una pastelera que se comiera su propio veneno. Todo comenzó cuando recién iniciábamos haciendo pasteles de fondant. Un día subimos a nuestras redes un pastel que era así como azul cielo con un arco iris. Todo era de fondant, unas nubes y hasta tenían una olla de oro con sus moneditas, así súper padre. Bueno, digo súper padre para ese entonces porque la verdad es que si lo ves vas a decir ¿qué? ¿Por eso? ¿Por eso? Bueno, pues al segundo día nos empiezan a llegar mensajes de personas que nos seguían y seguían a otra pastelera diciendo que había publicado una fotografía de un pastel con un arco iris y que su publicación decía, ¿sabes que estás haciendo las cosas bien cuando te empiezan a copiar? A ver, y nosotros así de, amiga, nosotros subimos el pastel antes que tú, en todo caso podríamos decir que tú nos copiaste, pero bueno, como ella era más popular que nosotros, pues creía que todo el mundo le copiaba. Pero el problema no fue la publicación, fue lo que hizo después.
Esta es la otra parte de cuando le dije a una pastelera que se comiera su propio veneno. Después de eso, personas que nos seguían y la seguían empezaron a comentarle en su publicación que ella no era la única pastelera y que no tenía la exclusividad de hacer pasteles arcoíris. Pero entonces hizo lo que no debía de hacer, meterse con mi amorcito, con mi hombre, con mi vato. A nosotros ni siquiera nos molestaba su publicación. Le mandó un mensaje a Efraín en privado a su Facebook diciéndole: si te queda el saco, póntelo, porque esta publicación sí fue para ti. Entonces fue cuando le dije que cómo se atrevía a mandarle un mensaje a Efraín en privado y decirle que si le quedaba el saco que se lo pusiera, que Efraín no estaba solo, que me tenía a mí y aparte yo le ayudaba en la pastelería, que ella era la única que estaba diciendo cosas de nosotros y que era una víbora. Le dije literalmente: cómete tu veneno, víbora, y deja de estarnos molestando. Después de que le mandé eso ya no nos dijo nada. Creo que después de un tiempo se cambió de ciudad. Pero este chismecito sí estuvo más intenso en la vida real porque había gente que no le gustaba vernos crecer. Pero así es la vida, bandita, de todo se aprende. Les dejo nuestro pastelito, el pastel de la discordia. Esta es la historia de una boda súper incómoda. En el momento que sucedieron estos hechos, estábamos muy novatos para vender pasteles. Para ese entonces teníamos agendado un pastel de boda que teníamos que llevar al salón de fiesta. Llegamos al lugar y estaba súper bonito. Ya había gente terminando de acomodar las mesas y todo para que llegaran los invitados. El pastel estaba grande, entonces a veces tenemos que llevar los pasteles desmontados y montarlos en el salón para evitar accidentes. Terminamos de montar el pastel unos minutos antes de que empezaran a llegar los invitados y nos dirigimos con la persona encargada para que nos liquidara el pastel. Nos comentaron que no tenían el dinero para liquidarlo y que si nos podíamos esperar un momento a preguntarle a alguno de los familiares de los novios si ellos podían liquidar el pastel. Nos tuvimos que esperar un rato, pero ese rato se convirtió en una hora y después se convirtió en otra hora más. Y la cosa es que no éramos los únicos que estábamos esperando que nos pagaran. Había una florista y otras personas. Efraín hasta se encontró un amigo músico que estaba esperando que le liquidaran su servicio. Esta es la segunda parte de una boda súper incómoda. Pues bueno, la verdad es que nosotros no queríamos esperar tanto tiempo, pero como estábamos iniciando en esto de la pastelería, obviamente el dinero que ellos nos iban a dar para nosotros era muy importante, fuera la cantidad que fuera. Y sí, ya sé que van a decir que fue nuestro error no haberles cobrado el pastel antes de llevarlo, pero es que cuando estás empezando en la pastelería, a veces nadie te enseña cómo hacer las cosas y tienes que aprender tú solo. Pero créanos, desde ese momento ya no llevamos pasteles sin que estén liquidados. Pero bueno, el salón era descubierto, o sea, era como un jardín. Y no sé si se vayan a imaginar la escena, pero todos estábamos formados en una hilera, recargados en una pared, esperando a que nos pagaran. Con decirles que nos tuvimos que chutar el vals de los novios, hasta que todos nos organizamos y una persona fue a decirle a un mesero que si le podía decir al novio que nos liquidara todos nuestros servicios.